Muchas gracias, Pastor Pablo. Que Dios los bendiga, paz del Señor. Amém. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este culto tan especial. Hoy es una fecha muy especial, 31 de octubre, como el Pastor Pablo ya hizo la introducción de ese tema y ese drama tan especial, esa presentación tan especial. Ahí donde estás, yo quiero invitar a que usted abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Yo quiero invitar a leer con usted, para que leamos juntos, ¿no?, ese texto tan precioso. Y vamos a tratar de entender un poco lo que va a pasar aquí con esta historia. Voy a pedir ya que, por favor, los que están en cabina ya en servicio técnico, ya preparen las diapositivas. Pronto ya vamos a empezar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí. Vamos a leer aquí: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a presentar este tiempo una vez más en oración. Es importante que estemos orando, de verdad. Hablar de estos temas es una batalla espiritual. No piense usted que es fácil subir a un púlpito como este, subir a un lugar como este, ministrar la palabra. Hay una preocupación y un temor y un temor de mi parte de ministrar un tema tan especial como este de hoy y como los otros temas que ministramos. Yo quiero que usted me ayude en oración, por favor. Vamos a cerrar los ojos, ore conmigo. Padre, aquí está su palabra. Nosotros necesitamos entender su palabra. Este es un tiempo de luz sobre tinieblas. Este es un tiempo de revelación sobre lo que está oculto, Dios. Necesitamos que tu Espíritu Santo, que vive en nosotros, que está sobre nosotros y que está en medio de su iglesia, traiga revelación de su palabra. Dios, quita toda distracción, toda angustia. Si hay alguien aquí entre nosotros, quizás está sufriendo una angustia, una ansiedad, un afán, quizás un dolor, alguna preocupación exagerada, y esto quizás venga a traer distracción de la palabra, del culto. Dios, lleva nuestros corazones, nuestras mentes cautivas a tu palabra en este momento, porque esto es lo principal. Ya alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, estamos contentos por estar en tu presencia, pero necesitamos de tu palabra revelada en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, queridos. Puede sentarse, por favor. No se olvide que el libro de Hechos de los Apóstoles es el libro que va a empezar a contar la historia de la iglesia. No es que la iglesia nació en Hechos de los Apóstoles. La iglesia nació en el propósito de Dios ya antes incluso de la fundación del mundo. La iglesia no nace como un plan B de Dios para la humanidad. No es que en el Antiguo Testamento Israel falló y entonces en el Nuevo Testamento viene la iglesia como un plan B de Dios. No, eso no es verdad. Incluso desde el Antiguo Testamento vemos la iglesia de Dios manifestada en un pueblo por medio de una nación, un llamado de un pueblo, Abraham. Ya predicamos esto aquí. Y creo que la última prédica hicimos un vistazo general desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando llega en Hechos de los Apóstoles, vemos una historia más detallada de la iglesia, una historia más detallada de ese tiempo que podemos entender como la iglesia actual. Y como usted está viendo en la diapositiva, esa frase dice que la historia será nuestra maestra o nuestra funeraria. O aprendemos con la historia o la historia nos va a sepultar, nos va a matar. Entonces, basado en este texto que hemos leído, yo quiero decir a usted de manera introductoria. Escuche esto. En Hechos capítulo 1, nosotros vamos a ver aquí, del capítulo 1 al capítulo 7, ahí en su Biblia, en su celular, mira, del capítulo 1 al capítulo 7, el Evangelio está siendo predicado en Jerusalén. Está ahí restrito a la ciudad de Jerusalén.
Pero en el capítulo 8 empieza una persecución, y la persecución es ingrediente principal para esparcir el Evangelio. Hasta entonces todos están en Jerusalén, pero cuando llega a Hechos capítulo 8, la persecución viene y la gente sale de Jerusalén y se va a predicar a Samaria, cumpliendo lo que Jesús dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, las personas, los discípulos, los 12 apóstoles y los discípulos, totalizando 120 personas, fueron llenas del Espíritu Santo. Pero aquí ya en Hechos capítulo 8, llenos del Espíritu Santo, van a Samaria y empieza a predicar en Samaria. Y en capítulo 9 hay la conversión de Saulo. Saulo es el nombre hebreo, y ahí está yendo bajo ese contexto de persecución, está yendo con cartas de la gobernación para encarcelar a los cristianos de otra ciudad, una ciudad llamada Damasco. Y al medio del camino Dios hace un encuentro con Saulo y Dios se revela a Saulo por medio de Cristo Jesús. Saulo pasa por su proceso de conversión, ya no va a ser llamado por su nombre hebreo Saulo, ahora va a ser llamado por su nombre romano, Pablo. Entonces ahí él nació en Cilicia, Tarso de Cilicia. Pablo es ciudadano romano, y ahora ese hombre va a ser predicador del Evangelio. Y es interesante que el Evangelio no se detiene. Vea Hechos capítulo 10, Pedro ahora va a predicar a un hombre romano llamado Cornelio. Cornelio y toda su familia es un centurión, él gobierna una centuria, más de 100 soldados, es una autoridad como un capitán de la policía militar, como si fuera hoy, y él recibe a Cristo, tiene una revelación, es bautizado. El Evangelio ya no está ni en Jerusalén, ya no está solamente en Samaria ni en Jerusalén, ahora va a otras ciudades, en Cesarea Marítima. En el capítulo 11 el Evangelio llega a Antioquía, la Siria, una de las principales ciudades del mundo antiguo. Llega ahí. Capítulo 13 empieza a contar la historia de los viajes misioneros de Pablo. Pablo empieza a hacer sus viajes misioneros y va a hacer 3 viajes misioneros. Y ahí cuando Pablo ya está terminando todo, en el capítulo 21, vaya para Hechos, capítulo 21. Hechos 21, Pablo está concluyendo sus viajes misioneros y Pablo pone en su corazón el deseo de volver a Jerusalén para después llevar una ofrenda a Jerusalén a los hermanos, ¿ok? Y Pablo tiene planes de ir a Roma de paso para llegar a Hispania. Hispania es la ciudad que hoy conocemos, el lugar que hoy conocemos, el país como España. Entonces, ¿cuáles son los planes de Pablo? Los planes de Pablo es ir a Jerusalén y ahí estar con los hermanos por un tiempo y después ir a Roma. E en Jerusalén, en estas ciudades, Pablo va a escribir una carta a los romanos diciendo a los hermanos: yo quiero ir a Hispania, pero Roma está al medio del viaje, entonces yo hago una escala, yo paso en Roma, ustedes me ayudan con los pasajes para llegar a España. Y Pablo hace sus planes. Entonces Pablo es encarcelado en Jerusalén por 2 años y después de 2 años Pablo llega a Roma, pero no como quería. Pablo llega como prisionero político, acusado bajo acusación de persecución de hombre que gobernaba e incluso que era un hombre que era líder de los cristianos. Llega encarcelado a Roma, va a estar predicando en su casa, va a estar encarcelado por un buen tiempo. Y Hechos capítulo 28 termina diciendo que Pablo estuvo 2 años en Roma. Hechos 28:30. Pablo estuvo 2 años en Roma predicando, pagando sus gastos, recibía a las personas y nadie intentó detenerlo. Y la historia cuenta que después de Hechos, no está escrito aquí, pero la historia de la iglesia cuenta que después de Hechos, Pablo es liberado y va a hacer su 4º viaje ahí a Hispania. La historia está contando que Pablo llega a España y después de un tiempo Pablo vuelve de nuevo a Roma, ya como buscado por Nerón. Nerón incendia Roma y pone la culpa en los cristianos. Y en ese tiempo Pablo está volviendo de Hispania y Pablo es el principal acusado porque Nerón quería construir Nerópolis. Y entonces pone fuego en Roma, incendia Roma y Pablo es acusado y terminando su 4º viaje de Hispania vuelve a Roma, es
encarcelado, e vamos ver depois um pouco mais da história, como Pablo é muerto. A história da igreja é uma história ativa, é uma história viva, é uma história que sigue hasta hoje. Então, basado nesse pressuposto, nessa frase, que a história pode nos ensinar ou nos sepultar, eu quero trazer a vocês um vistazo, um bosquejo rápido de que foi a reforma protestante, que não começou em 1517, não, começou muito antes. Então, agora venga comigo, razone comigo, ponga atenção, vamos fazer um viagem. El año es 30 después de Cristo. Está la muerte, resurrección y asunción de Cristo. Después, en el año 35, viene el martirio de Esteban. Ahí usted puede acompañar. Mira que interesante. Puede poner el siglo primero, ya estamos. Puede saltar eso. Vamos a hablar de los imperadores ahora, no. Puede saltar. Eso, esa diapositiva. En el año 30 está la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Año 35 está la muerte de Esteban. Outubro de 54, el imperador Nerón asume el gobierno. Ele es un hombre cruel, perverso, mata a la familia, tiene miedo de perder el poder. En 17 de julio de 64, Nerón incendia Roma. Había 14 barrios, 10 municipios de Roma, 10 barrios se incendiam. E os 4 barrios que não se incendiou, os 4 municípios de la megápolis chamada Roma, que não se incendiou, era justo onde viviam os cristianos. E Nerón dijo: então se esses 4 municípios, essas 4 províncias não se incendiaram, significa que é culpa de los cristianos o incêndio de Roma. E aí empieza a persecução, anos 68. Mientras estou passando, pode dar seguimento à diapositiva. O apóstolo São Paulo é muerto em Roma. No ano 68, o mesmo imperador Nerón comete suicídio. Ele é louco, está dominado por la loucura e comete suicídio. No ano 70 depois de Cristo, há um general chamado Tito. Ele vai destruir Jerusalém, cumprindo a profecia de Mateus 24. Há uma profecia que Jesus deu em São Mateus 24 e que se cumpre no ano 70 depois de Cristo. Aí inicia a diáspora de Israel. O que significa? Inicia a dispersão. Israel já não está vivendo no mesmo país. As pessoas saem de seu lugar. Nesse mesmo ano é inaugurado o Coliseu Romano, que hoje, se você vai à Itália, se você vai a Roma, Deus mediante, você vai ao Coliseu e vai sacar fotos. É um lugar turístico, mas não foi inaugurado como um lugar turístico. Foi inaugurado como um lugar de martírio, de persecução, de circo. De aí viene o dicho, pan e circo. Porque os imperadores, mientras havia toda uma matança dentro do Coliseu, os imperadores distribuíam pan para a população, mientras eles estavam vendo o martírio. Em 100 dias de inauguração do Coliseu, mais de 10.000 cristianos foram muertos por las bocas de los leones hambrientos, famintos, salvajes que veniam de África. Os cristianos eram muertos, a população aplaudia. Começou uma persecução terrível contra os cristianos. Ano 81, um imperador chamado Domiciano assume o governo. Ele exige para si mesmo o título de Senhor e Deus. Agora a adoração não deve ser a nenhum outro Deus, sino ao imperador. Por isso a expressão Ave César. Ave César significa salve el imperador, pero não era uma expressão de admiração, era uma expressão de adoração. Os imperadores exigiam para si o título de Deus, e esse imperador Domiciano agarra o último apóstolo vivo chamado Juan e lo aísla, lo lleva al exilio de la isla de Patmos, uma isla para presos políticos, para criminosos, para pessoas peligrosas. E Juan vai à isla de Patmos, onde recebe a revelação do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Juan é o último apóstolo vivo. Todos os demais apóstolos já haviam muerto. No ano 100 muere o apóstolo Juan. E é interessante que há um livro que foi escrito já há muitos anos. Esse livro se chama El Libro de los Mártires. O autor é Juan Fox. Ele viveu entre 1500
1516, 1587, Juan Fox. E ele escreve em seu primeiro capítulo, como, de acordo à história, ele escreve, é um autor cristiano, muito sério, e ele descreve como cada um dos apóstolos morreram bajo persecução. Vamos a ver, por exemplo, Esteban era um discípulo, morreu apedreado. Jacobo, el hermano de Juan, murió decapitado. Felipe murió crucificado. Mateo clavado con la lanza, como un empalamiento. Aí Santiago, el hermano de Jesús, a la edad de 99 años, fue golpeado, apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote. Matías foi apedreado em Jerusalém e luego decapitado. Essa é a história da igreja, queridos. A história da igreja não nasceu com Peña de Oreb, não nasceu com Bautista, não nasceu com a Assembleia de Deus, não nasceu nem ao menos com a igreja católica. Aí está a igreja de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, a igreja recém se formando, mientras os discípulos vão aumentando, os apóstolos vão muriendo, mientras a igreja se está crescendo, os homens, os que empezaram, os padres da igreja, os apóstolos, estão muriendo. Andrés foi encarcelado, crucificado na cruz, cujos extremos foram fijados transversalmente no suelo. Marcos, arrastrado e despedaçado por el populacho de Alejandría, na principal cidade entonces. Pedro murió crucificado cabeça abaixo, com os pés arriba, porque a gente iba a crucificar a ele, e ele dijo, Pedro dijo, eu não sou digno de morir como murió mi Cristo. E as pessoas falaram, não é problema, vamos a crucificar de cabeça abaixo. E crucificaram Pedro de cabeça abaixo, e Pedro murió dessa maneira tão trágica. Judas, não é Judas Iscariotes, não é Judas aquele que cometeu suicídio, não. Outro Judas, ele que escreveu a carta de Judas, conhecido também como o irmão de Jesus, foi crucificado. Bartolomé foi cruelmente azotado, luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás foi martirizado e atravessado com lança. Bem-vindos ao cristianismo. Bem-vindos. Não se assuste, assim morrendo todos. Vamos seguir. Lucas foi colgado de um olivo por los idolátricos sacerdotes de Grécia. Simão crucificado. Juan, conta a história que echaram Juan em um lugar, um cardo, uma olha grande de azeite hirviendo. Não morreu, escapou milagrosamente. E Domiciano desterra Juan hasta a isla de Patmos. E depois Juan, depois de um tempo, o sucessor de Domiciano, Nerva, o imperador Nerva, libera Juan, e ele é o único apóstolo que morreu de muerte natural. Foi Juan. Essa é a história. E o apóstolo Pablo, a tradição conta de que quando Nerón decretou sua muerte, foram aí os cavalheiros, a história está contando, e lhe deram a notícia de que Pablo ia ser morto. Os soldados chegaram, levaram ao lugar chamado em Roma. Hasta hoje em Roma, quando você vai a Roma, te animo a ir a Roma. Eu não fui, pero vou ir. Quando você vai a Roma, é um lugar chamado Via Ápia, e aí um tronco, aí um palo, e aí puseram na cabeça do apóstolo Pablo na Via Ápia, e os homens aí estavam conquistando a história, a tradição conta que os homens conheciam a história de Pablo, haviam sido evangelizados por Pablo, e os homens agora, esses soldados, aún com ordens de Nerón, eles tinham medo, tinham temor de decapitar a Pablo. E Pablo mira os homens, a tradição conta que Pablo disse: cumpram sua missão, porque já cumpri a minha. Pero pastor, missionário, não está escrito na palavra. Estamos falando de história eclesiástica, história que foi escrita por homens como o autor Juan Fox e outros autores. E aí Pablo é decapitado e muere em Roma. E aí então a persecução não termina. Viene el siglo, estamos no siglo I. Aí termina. Siglo II agora. A persecução está aí. Agora a persecução não é uma persecução só externa, também é uma persecução interna dentro da própria igreja. Porque dentro da igreja, o pastor viene, por exemplo, viene um pastor e está predicando aqui. De golpe levanta um jovem aí e diz: não, pastor Pablo, mentira o que estás predicando. Exemplo. Mira como eram as heresias. Viene o pastor Pablo está predicando: Jesus é Deus, Jesus é homem. E um jovencito allá de atrás. E digo: não, Jesus não é homem, Jesus é só Deus.
E outro disse, não, Jesús não é Deus, Jesús é só homem. Empezou umas herejías, empezou discussões. Então havia persecução externa com Roma matando e queimando os cristianos, e havia persecução interna. E isto foi hasta o siglo IV. Hasta el siglo IV foi essa desgraça. Pero quando ele chega no ano 313, um imperador chamado Constantino, ele vai à guerra e ele tem uma visão. A persecução sigue aí. E Constantino tem uma visão. E a visão é de uma cruz, dizendo assim: com esta cruz vencerás a batalha. Constantino vence a batalha, vence a guerra. E aí então a persecução cai, a persecução diminui, porque Constantino institui a lei de liberdade religiosa. Constantino agora disse: agora todo o Império Romano será cristiano. Todo o Império Romano terá uma só religião romana. Ponga atenção. Uma religião romana. Então o cristianismo agora já não é mais perseguido, é a religião oficial do Estado. Todos queriam ser cristianos. Termina a persecução. Hubo lado bueno, como este, por exemplo. O lado bueno foi este. Hubo liberdade, as igrejas dos irmãos podiam se reunir, hubo liberdade de culto. Esse foi o lado bueno. Pero hubo um lado negativo, hubo um lado malo. Por quê? Agora as conversões já não eram por crer em Cristo, nem por arrependimento de pecados, era por conveniência. Te convenia ser cristiano, porque afinal, se você estava desempregado e era cristiano, você poderia falar com Constantino e ele te ia dar um trabalho na governação, porque agora você é cristiano e o cristianismo romano é a religião oficial de Roma. Então, se já não há conversão por crer em Cristo, por perdão de pecados e por salvação por fé, não, agora a salvação é por conveniência. Te conviene ser cristiano, companheiro, porque sabes que incluso você pode ser candidato a concejal de Roma, porque se você é cristiano, toda a igreja vai à volta. Coincidências, no que passa não, isso é um pouco coincidência. Não? Se você é cristiano e você vai ser concejal aí em Roma, a igreja vai voltar em você, aí você pode trazer benefícios para a igreja. E todos agora queriam ser cristianos, porque convenia, era conveniente receber o aplauso do Estado. A religião se une ao Estado, já não são duas coisas, é uma só coisa. Estado e religião é uma só coisa, a religião oficial do Estado. E para comemorar esse hecho tão maravilhoso, no siglo IV nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque afinal, necessitamos de uma igreja que comande o Estado. Uma igreja e Estado que estejam juntas. Católica, a palavra católica não é uma mala palavra. Os primeiros apóstolos, os primeiros siglo I, siglo II, siglo III, usavam a palavra católica. Sabe o que significa a palavra católica? Significa universal. Dizer que nós, por exemplo, a igreja era uma igreja católica, era uma igreja que estava em todo o mundo. Pero os que estavam em Roma falaram assim: então vamos a poner o nome de Igreja Católica Apostólica, que significa que está em todos os lugares do império e do mundo. Apostólica, porque nasceu com os apóstolos. E romana, porque está na capital em Roma. O imperador está em Roma. Roma é a capital do mundo. Então, os imperadores estão em Roma. Então, convém poner Igreja Católica Apostólica Romana. E hasta aí parecia algo bonito, não é? Hasta aí parecia algo hermoso. Que maravilha, a persecução se acabou. Agora temos uma só igreja e agora todo vai sair bem. Engano. Aí empieza a corrupção da igreja e os desvios. Aí está uma foto. Quando você vai ao Vaticano, pode visitar aí na catedral. Já? Mas pecado visitar, pode adorar. Aí empieza a corrupção. Aí empiezam os desvios. Porque podem, por exemplo, vamos tratar de alguns que
empezó ahí? Lo que parecía bonito, ¿no? Una sola iglesia, maravilla, ya no hay diferencia, Bautista, Asamblea, Pentecostal, una sola iglesia, qué lindo. No, mira lo que empezó a pasar. Pusieron a María, la mamá de Jesús, la madre de Jesús, como mediadora, corredentora, reina de los cielos. A María debe ser entonces venerada. Y las personas decían, ¿ustedes están adorando a María? No, estamos respetando, pues. Es un respeto. Respeto nosotros cristianos tenemos también. Cuando los católicos miran a los cristianos, a veces dicen, no, ustedes odian a María. Mentira. Mentira. Nosotros respetamos y consideramos una sierva de Dios, pero no corredentora. No significa que María está sentada a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte. No. De acuerdo a Romanos capítulo 8, quien está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros a Dios se llama Jesús. Mira cómo la confusión empezó ahí. Y ahí empieza el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? No, usted que cometió pecados, usted no va directo al cielo, porque no puede entrar pecador ahí. Pero usted también no va directo al infierno, porque Dios es bueno. Hagamos lo siguiente: un lugar intermedio, un lugar donde usted va a purgar. No se olvide que purgar tiene mucho que ver con la escalera, ¿ok? Purgar, usted va a purgar sus pecados, y después de purgar mucho tiempo en el baño, no, en el purgatorio, usted va a ser purificado de sus pecados, y ahí entonces, purificado allá, usted puede ir al cielo. ¿Te convenía, pues? ¿Te convenía? Porque usted decía, pues, el purgatorio, 10.000 años, nada, pues 10.000 años pasa. La eternidad con Dios es lo que vale. Mira cuántas cositas empezaron a entrar. Adoración de los santos, veneración, indulgencias. Alguien preguntó, ¿qué es indulgencia? ¿Qué pasó aquí, indulgencia? Indulgencia es la venta de perdón de pecados. Claro que por supuesto, vamos explicar isso um pouco mais adelante. Es la venta de perdón de pecados. Y vamos a ver, culto a los muertos. Por ese hermano que murió, mira, no faltaba el culto. Cada culto que yo estaba ahí, un santo hombre de Dios. Cada culto en español estaba ahí. Murió. Pues, yo creo que él era más santo que yo. Sí, es verdad. Vamos a hacer lo siguiente: como yo no soy tan santo como él, vamos a empezar a pedir para él nos ayudar allá con Dios. Él está muerto, no hay problema, él va a escuchar. Ahí empezó el culto a los muertos, la adoración a los muertos, misa de séptimo día, intercesión por los muertos. No porque ese hermano, mira, era más santito, no vemos santo. Entonces vamos a pedir a él que nos ayude con Dios. Ahora es María y los santos que están. Pero Pedro, ¿ustedes están adorando a Pedro? No, vamos a poner aquí unas imágenes aquí, ¿sabe qué? Pero esa es idolatría. No es idolatría, es consideración, es respeto, pues. Hay que respetar a los apóstoles. Una imagencita nomás aquí. Cada vez que miramos, decimos, oye, un santo hombre de Dios, ¿no ve? Ya. Mira cómo las cosas de manera sutil, ¿no ve? Sutil se van entrando. La iglesia que parece tan bonita se va corrompiendo. Vamos a seguir un poquito más. Y hay una lista. Esa diapositiva yo estoy dejando con John ahí. Si usted quiere ese archivo, puede usar como quiere. En el año 310, oración por los muertos. Año 320, velas en el culto. Año 530, doctrina del purgatorio. 880, agua bendita. 993, mira, cada año una cosita va aumentando. Y la gente va aceptando, diciendo, no, está bien. 1090, el rosario. Cuando llega el año 1230, prohibido leer la Biblia. Los cristianos son muy tontos. No pueden leer la Biblia. Los únicos que pueden leer la Biblia e interpretar la Biblia son los sacerdotes. ¿Ya pensó si la iglesia va a leer la Biblia y malinterpreta? La palabra de Dios pierde la autoridad. Entonces el único que puede leer la Biblia e interpretar son los sacerdotes. Porque si la iglesia lee, la iglesia va a malinterpretar y va a fregar la palabra de Dios. Ahora, desde 1230, la Biblia ya no está con el pueblo. La Biblia está en un idioma que pocas personas hablan. Un idioma llamado latín. Por supuesto, en Roma hablaba el latín,
pero en otros países no hablaba el latín. Entonces en los otros países, solo los sacerdotes, por ejemplo en Alemania, en Hungría, en Italia, en Hungría, Alemania, otros países, solo los sacerdotes podían leer la Biblia en latín, y cuando llegaba al final la gente decía, no entendía nada, porque está prohibido leer la Biblia. Gente común no puede leer la Biblia porque es muy santa para ser leída por gente común. Solo puede ser leída e interpretada por las autoridades eclesiásticas, el Papa y los hombres, los santos hombres de Dios. Ahí nace algo llamado sincretismo religioso. El santo, lo que es bueno, la adoración a Dios, está mezclado con cosas que los pueblos. Te voy a explicar de esta manera. Sincretismo pasó en Bolivia. Cuando los católicos, los españoles llegaron a Bolivia, en Brasil fueron los portugueses. Cuando llegaron ya encontraron los indígenas. En Brasil tiene 181 etnias. 181 etnias indígenas. Cuando los portugueses llegaron a Brasil y los españoles llegaron a Bolivia, encontraron los indígenas con sus creencias. El pachamamismo, el animismo, toda esa religión nativa de los indígenas. Los católicos, para no perder la conquista y perder la autoridad, hablaron a los indígenas, no hay problema. Hablaron, sigan adorando a su Dios, Pachamama, a su diosa, que nosotros como Iglesia Católica vamos a demostrar a Dios. Y hubo ese sincretismo, esa mezcla. Por eso que hasta hoy, cultos como Dia de los Muertos, veneración de los muertos, el pachamamismo, ritos, son praticados por la Iglesia Católica Romana, porque ya desde hace muchos años hubo esa mezcla en los países conquistados por aquellos conquistadores que tenían el catolicismo como su religión oficial. Pusieron la religión del catolicismo y dieron permiso para las religiones nativas, autóctonas que llamamos seguir. Entonces se mezcló y se cambió en sincretismo. Eso es lo que nosotros estamos llamando. Un detalle aquí. Desde el siglo V, año 400, hasta el siglo XV, nosotros vamos a llamar de edad de las tinieblas, la edad medieval, la edad de las tinieblas. ¿Por qué? Le explico de esa manera. La iglesia dominando, la iglesia no dominó solo el Estado. La iglesia universal, llamada católica, apostólica romana, con todos estos desvíos, ellos dominaron 5 áreas principales de la humanidad. 5 áreas, yo tomé nota aquí. Estas áreas fueron la economía. Ellos dominaban la economía. Todos los bancos, todos los créditos y débitos tenían que pasar por las manos del Papa y de la iglesia. Ellos dominaban las artes. Todas las artes, no había libre expresión de arte. Todas las artes debían ser religiosas. Todas las artes tenían que tener contexto religioso. Yo no podía dibujar, por ejemplo, lugares con familias. No, tendría que dibujar santos y otras cosas. Porque la iglesia estaba dominando. La libre expresión no había. La ciencia se detuvo. Fue en el tiempo del siglo V hasta el siglo XV. Fue el tiempo que la ciencia no evolucionó. Las personas vivían en una ignorancia de la ciencia tremenda. Miraban un rayo cayendo y decían, fue un Dios que mandó ese rayo para castigar a tal persona. Y ahí tenían miedo. Vían las leyes de la física, la gravedad, las leyes de la biología como algo místico. Las enfermedades, no había microbiología, bacterias, virus, hongos, no. Todas las enfermedades, de acuerdo a la enseñanza que tenemos de la Santa Iglesia Apostólica, es resultado de demonios. Por eso que hay que hacer exorcismo para liberar de esas enfermedades. La ciencia no evolucionó. Las personas caminaban en una oscuridad terrible. Otra área, la política. Los reyes no ejercían poder solito, ejercían poder bajo el dominio de la iglesia. Todos los gobernadores, toda la autoridad política tenía que pasar por la aprobación de la iglesia. Mira cómo la iglesia está dominando. Y alguien dice, que lindo si volviéramos a ese tiempo. La sangre de Cristo tiene poder. Y la religión principalmente. Usted va a entender por qué. Las 5 áreas
estava bajo o domínio da igreja. Pero aí começou uma luz, era tinieblas. Uma luz, a luz de Deus começou a brilhar. Hoje na manhã eu estava gravando um vídeo e me chamou a atenção esse texto que está em São Lucas, capítulo 1. Vai comigo para São Lucas, capítulo 1, versículo 76. Me chamou a atenção quando Zacarias, Lucas 1:76, quando Zacarias profetiza sobre Juan el Bautista, seu hijito, sua alma, está aí, e Juan Bautista disse: tu, meu pequeno hijo, Zacarias dijo a Juan el Bautista: e tu, pequeno hijo, serás chamado profeta del Altíssimo, porque prepararás el camino para el Señor, dirás a su pueblo como encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Mira que lindo, 78. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo, la versión Reina Valera dice del sol naciente, la luz naciente, está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Zacarias está dizendo que a venida de Cristo, Juan Bautista é aquele que antecede a Cristo, pero Juan Bautista é o profeta que vai falar sobre Cristo. Cristo é a luz. Aqui Zacarias está dizendo a luz que vai vir sobre tinieblas. E aqui, no ano 1328, depois de tanta oscuridade, depois de um evangelho tão distorcionado, depois de uma mescla terrível entre Estado, igreja, política, ciências, arte, economia, uma mescla terrível, uma desgraça. No ano 1328, um homem chamado John Wycliffe, ele agarra a Bíblia em latim, e em Inglaterra, John Wycliffe, ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Agora a Bíblia já está disponível em idioma inglês, as pessoas começam a ler. Em 1373, um discípulo de Wycliffe, chamado John Huss, ele vai denunciar, a igreja já empieza a ser tocada, a luz de Cristo já empieza, aunque pouquinho empieza a brilhar nessas tinieblas. John Huss vai tocar no papado, vai tocar nos errores, e ele é queimado vivo em uma hogueira, usando uma corona de papel, com diablitos dibujados aí, hicieron burla de John Huss e queimaram. E John Huss faz uma profecia, e John Huss vai dizer que vai vir pessoas que vão destruir essa oscuridade, vai trazer luz sobre a oscuridade. E uma noite de muita lluvia, de muito medo, truenos, oscuridade, um homem que estava preocupado com sua universidade de Direito, preocupado de ir a Roma, de ir a los lugares mais importantes para concluir suas universidades, com seus padres, eram padres de posses, um homem muito importante, eram homens importantes, e esse homem escapando da lluvia, como já hemos visto aqui, empieza a truenar, empieza a cair truenos para cá e para allá, e ele com medo faz uma promessa, dizendo: Deus, se tu me guardar e não morir nessa tempestade, eu te vou servir por toda a minha vida. Era um monge, era um homem maravilhoso, e depois, por supuesto, se for um monge, vai estudar, vai terminar, obter um doutorado em teologia, consagra sua vida a Deus, por supuesto, Deus lo librou da tempestade, e consagra sua vida a Deus, e agora está dedicado, e vai a Roma, e um destes viagens, ele está impressionado com Roma. Roma é a capital do mundo. Um monge chamado Martim Lutero, devoto, obediente, fiel à igreja, obedecendo em todo, e ele recebe ordens para ir a Roma, cumprir com protocolos para a igreja. E quando chega a Roma, ele está em uma galeria grande, e está vendo aí pessoas enfermas, aí pessoas lisiadas, pessoas que não podem caminhar, cego, pessoas sofrendo, e logo abaixo ele vê uma fila, uma cola e uma mesa, e nessa fila e nessa cola há pessoas que estão comprando um passaporte para o céu. Nessa fila estão pessoas que estão comprando perdão de pecados, e Lutero mira essas pessoas sofrendo, pobres, desgraciadas, e mira como a igreja está enriquecendo, está se volvendo rico, e a igreja, ele vuelve para a sociedade na Alemanha, e aí ele começa a estudar dos livros chamados Gálatas e Romanos, e cada dia Lutero se está fragelando. Ele agarrava um chicote, uma quinça de aranha, e cada vez ele se
golpeava e dizia: eu sou um pecador, eu sou um desgraciado. Várias vezes ao dia Lutero ia ao confessionário confessar seus pecados a seu sacerdote principal, e Lutero está desesperado por sua salvação. Lutero está dizendo, quando mirava no espejo, Lutero dizia: eu sou um pecador. Ele tem pesadilha, porque a igreja disse que o perdão de pecados viene por comprar perdão de pecados, e a igreja ensina que a justiça, o perdão, está vinculado a praticar buenas obras, a ser justo por sua própria justiça. E Lutero mira e disse: eu não sou essa pessoa, eu tenho malos pensamentos, eu tenho malas atitudes, eu não posso me salvar. E com essa pesadilha, com essa angústia, cada vez Lutero se flagela, Lutero se está lastimando, Lutero se está desangrando de tanta angústia, porque ele não logra encontrar salvação por meio de sua vida. Ele mira no espelho e se vê um homem pecador. Ele vai na igreja católica e os sacerdotes estão ministrando que devemos praticar boas obras, e Lutero não cumpre com os requisitos impostos por a igreja, por isso se flagela. Pero a história não termina aí. O Papa Leão X, está arrecadando fundos para a construção da igreja em Roma, e envia a Alemanha, justo nesse tempo, dessa desesperação de Lutero, chega a Alemanha Tetzel, um homem enviado por el Papa Leão X. Tetzel, com seus cavalos, com sua carruagem, com seus cofres, está gritando: aquele que ponga uma moneda no cofre, quando cai a moneda no fundo do cofre, uma alma de seu pariente que morreu vai sair do purgatório e vai ir hacia Deus. Tetzel está prometendo isso. Promete que no momento que se caia a moneda na caja, se liberará da alma. Minha abuelita morreu e não era cristiano. Minha abuelita morreu e não era cristiana. Está no purgatório. E Tetzel dizia: pongo uma monedita aqui em nome de sua abuelita. E quando a monedita cairá no fundo da caja do cofre, a alma de sua abuelita vai sair do purgatório e vai ir ao cielo. Não há nem que arrepentir-se. Só ponga a monedita e a alma de seu familiar será liberada. E nesse tempo Martín Lutero já está desesperado, e a fecha do Dia dos Muertos, 2 de novembro, se está acercando, e Lutero está desesperado. O que vou fazer? A salvação não pode ser assim. A salvação, Lutero, estudando Romanos, Lutero descobre no capítulo 1, versículo 17 de Romanos, um texto precioso que Pablo escreveu, dizendo que o justo vivirá por la fé, o justo se salvará por la fé. Lutero está desesperado e está dizendo: como me puedo me salvar? Como puedo me salvar? El dia 2 de novembro se está acercando, onde todas as províncias vão ir à capital donde todas as províncias vão bajar, donde todos os barrios, todas as comunidades vão bajar a la ciudad principal chamada Wittenberg, que está na Alemanha, donde todos vão vir para o 2 de novembro. E Lutero está desesperado e agarra papel, e agarra pena, e agarra tinta, e empieza a escrever dizendo: não, isso está mal, de acordo com a Bíblia, isso que a igreja está ensinando está mal. Tesis número 1, tesis número 2, isso que a igreja está ensinando está mal. Tesis número 3, e Lutero, por noites intermináveis, escreve 95 teses e uma carta grande, e a fecha 2 de novembro se está acercando, e Lutero vai à principal cidade. Vamos ver a foto, e ponga a próxima foto, por favor, John. Aí está a foto de Lutero poniendo as 95 teses, como hemos visto aqui com Gustavo, as 95 teses na porta da catedral principal da cidade, da praça principal, onde todas as comunidades iam a ir aí para o 2 de novembro, o culto de los muertos que a igreja ia a realizar. E agora as pessoas, essa fecha foi 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517, um dia como hoje, há 503 anos atrás, a luz de Cristo empieza a brilhar. E não só isso, não foi só casualidade, ojo, pero não havia a imprenta, pero um homem chamado Gutenberg, ele empieza a criar máquinas para imprimir papéis. E aí Deus, em sua providência, usa os meios de comunicação de então para se imprimir esses papéis. Imprime muitos papéis. E Lutero põe na catedral de Wittenberg
y empieza a distribuir para las personas llegan. 1 de noviembre, domingo, llega para la ciudad, empieza a leer, y empieza a ver los errores que la iglesia está predicando, y las verdades bíblicas que están ocultas, que la iglesia escondió. 2 de noviembre, Día de los Muertos, la plaza está llena, las iglesias están llenas, y las personas están llegando y están leyendo, y ahora hay una explosión, porque vuelve a sus comunidades, vuelve a sus provincias, vuelve a sus ciudades, llevando las tesis, y ahora la estructura de la mentira, la estructura de las tinieblas empieza a ser tocada. La luz de Cristo, la revelación de la palabra, no es nada nuevo, que fue revelado, sino la explicación de lo que estaba oculto. No es nada nuevo que Lutero creó, sino fue la explicación de lo que la iglesia había ocultado por mucho tiempo para defender sus propios intereses. Ahí entonces Lutero va a tener que se defender. La historia es muy larga, yo te desafío, está en YouTube, hay videos maravillosos sobre la historia de Lutero, y ahí va, en el año 1300, entre el año 1300 y 1500, ya estoy concluyendo, vienen otros hombres que van a traducir la Biblia, como ya hablé, John Wycliffe, John Hus, está en Bohemia. Bohemia es la actual Checoslovaquia, el pueblo checo. O John Hus, antes de morir, predica a su pueblo, muere en la hoguera. Jerônimo Savonarola, oh Deus, me parece trava-língua, vai em toda a Itália, está predicando. Há uma explosão, a palavra de Deus agora está sendo traduzida ao idioma do pueblo, ao quechua, ao aymara, ao alemão, ao inglês, a todos os idiomas. Agora não é só hombres preciosos y especiales que tienen la palabra, sino todo el pueblo, aún el más anciano, aún el más niño puede tener la Biblia en su casa y leer la Biblia, y las verdades bíblicas empiezan a brillar, las verdades bíblicas que estaban ocultas. John, essas duas fotos que eu te enviei, de la oscuridad y de la claridad, puedes poner por favor? Essa semana eu fui tocado por Deus por algo muito especial, e ela estava muito escura, eu estava em meu departamento, eu estava mirando por la ventana. E mientras mirei por la ventana, vi uma oscuridade que vamos a ver já em seguida, algo tenebroso, amedrontador, me preocupou essa oscuridade. E Deus naquele momento me mostrou que dessa maneira, mira essa foto, é desde minha ventana de meu departamento. Você vê algumas luzes, uns pontos de luz da porteria, aí da calle. Dá medo caminhar por esse lugar, há muitos perros. É perigoso caminhar por aí na noite. E mientras eu estou mirando por la ventana, Deus abriu meu coração, mientras estava preparando essa palavra, preparando em oração, depois de receber a invitação do pastor Pablo, preocupado com esse tempo, e Deus abriu meu coração essa palavra, dizendo: Samuel, assim estava a humanidade antes de brilhar a luz na reforma. Estava na oscuridade. Já falei com vocês sobre essa oscuridade. Na seguinte foto, esse foi dia 27, pero 4 dias depois, de la mesma ventana, bajo el mismo enfoque, el mismo lugar, yo posicioné la cámara igualito casi. Mira, ahí está. El paisaje no cambió de la noche al día, sigue el mismo paisaje. Esas casas no fueron construidas de la noche al día. La naturaleza es perfecta, es maravillosa. Dios creó todo eso, pero la oscuridad de la foto anterior no permitió ver esa belleza. Lo mismo fue con la reforma. No fue una nueva Biblia que fue escrita. Não foi uma nova doutrina que foi implementada por Martim Lutero. A reforma protestante não é uma inovação, algo novo que vino, não. Já era algo que estava aí. Assim como os paisajes já estavam aí, pero a oscuridade impedia de ver. Lo mismo, a palavra de Deus já estava aí, as verdades bíblicas já estavam aí, pero foram impedidas por a oscuridade do pecado, do secretismo, de toda essa idolatria, toda essa desgraça que já te abriu. Essa é a verdade. Vamos concluir com os 5 pilares. E eu quero orar com vocês. E desde então, nos pode passar o seguinte: há temas que foram propostos para tratar de entender melhor a reforma. Que são 5 pilares. Eu quero de maneira resumida falar com vocês. Quizás em outra oportunidade vamos a tratar detalhadamente de cada um. O primeiro pilar é este: só a Escritura. Eu quero explicar por quê. Só por meio da Escritura. Na seguinte diapositiva, por favor. Perdão por a letra está um pouco pequena.
Hasta entonces la Biblia no era leída. Había un acceso restricto. Ya hablé por qué. Solo los líderes leían. El pueblo era ignorante. Los líderes engañaban al pueblo. Pero la reforma ahora trae instrucción, incluso alfabetización, educación. Lutero fue uno que apoyó la educación. Los otros reformadores que vinieron, apertura de escuelas para enseñar al pueblo a leer. Porque con la Biblia en la mano, yo sabiendo leer, yo puedo leer la palabra de Dios. La inspiración de la palabra, que es la única regla de fe y práctica. La autoridad es la palabra de Dios y no lo que los líderes están diciendo solamente. Si un líder sube aquí, o sube en Brasil, o sube en Japón y está diciendo así, así dice el Señor, así dice el Señor, y no hay capítulo ni versículo, entonces es mentira. Cuando así dice el Señor, mostrarle dónde está capítulo y versículo. La verdadera palabra de Dios es como un líder, Pastor Pablo, los líderes que están aquí, aquellos que están estudiando, aquellos que ya están ahí activa, sube aquí, abre la palabra y dice, así dice el Señor. Esa es la verdadera autoridad de la palabra de Dios. No lo que están diciendo por ahí, pensando que es la palabra de Dios. Todo no es. Todo no es. Un retorno al cristianismo bíblico, la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios basta, suficiente, es inerrante. Y queridos, ojo, aquí en ese lugar aquí, sobre ese púlpito aquí, no hay lugar para, yo pienso que, tal vez, yo creo, no hagas eso. Suba aquí y diga, así dice el Señor. Abra su Biblia en Hechos, en Apocalipsis y Romanos. Aquí no hay lugar para pensamientos humanos. Yo creo que a mi interpretación de ese texto, no quiero escuchar su interpretación. Quiero escuchar la interpretación bíblica que Dios te da, pero la interpretación, la revelación verdadera. No lo que usted piensa. Yo pienso así. Otro. Yo pienso así. Otro. Yo pienso así. Y una mezcla de pensamientos. Vamos seguir, Gustavo. Vamos seguir. Los demás son 5 pilares. Sola gracia. ¿Qué es sola gracia? Puede pasar. Solo por gracia. Esos fueron los pilares de la reforma. Que sigue hasta hoy. No fue cosa que surgió en la reforma. Essas coisas tienen como 50, 60 anos. Pero são ideias, enseñanças, ou mais que ideias, enseñanças e estudos que os reformadores han traído e que os teólogos compilaram, resumiram em 5 pilares. Primeiro, repita comigo: sola escritura. Sola escritura. Sola escritura. Sola escritura. Sola palavra. Sola a palavra. Sola la palabra. Esse é o primeiro pilar. Segundo é sola gratia. É em latim. Sola gracia. Latino, sim. Entonces, en español, sola gracia. No depende de nosotros. Mi mejor Samuel es lo peor Samuel que hay. Mis obras son como trapos de inmundicia. Nem sirven para trapear mi casa. Estamos depravados. Depravado significa que foi puesto a prueba e não foi aprovado. Se usava para hierros, materiais metálicos. Quando se ponia a prueba e não era aprovado, era depravado. Estamos depravados. Fuimos reprovados, fuimos condenados, el pecado nos condena, nos deprava. Salvação, queridos, é por a graça, é um dom de Deus que não merecemos. Não há venta de perdão de pecados, não há indulgências, não há venta del cielo. Vamos a comprar um lotecito en el cielo. ¿Cuánto? 5.000 bolivianos um lotecito para mim e minha família. Comprar um lotecito para construir a casa para sua família. Aqui se acaba, porque no cielo não há venta de lotecitos. La salvação é por graça. Todos los que vamos al cielo vamos solamente porque Dios por su gracia y bondad nos llevó. Nadie va por hacer buenas obras. Me asustó essa semana quando minha esposa contou de uma pessoa que ela conheceu, um jovem, e esse jovem dizia a minha esposa assim: não, hermano, minha esposa invitando a venir à igreja, né? Vamos à igreja, aí temos que aprender. Minha esposa falou várias vezes para vir aqui à igreja, e o jovencito dijo: não, eu vou ao cielo, sabe por quê? Esse jovem dijo: porque na Bíblia está escrito que Deus tinha um jardim no cielo para os justos. Então, se todos aqueles que vivimos na terra e fomos justos, fomos buenos, vamos a viver nesse jardim de Deus. ¿Qué? Não, está mal. Nadie va al cielo por ser justo, porque somos pecadores, somos bandidos, somos pícaros, mentirosos, lúdias, enganadores, pensamentos malos, malas palavras, malas atitudes. Não matamos porque temos medo de ir à cárcel, não herimos porque temos medo da polícia, porque às vezes dá gana e dá muitas ganas. Se Deus não nos salva por la graça, somos desgraciados e merecemos o inferno. Só a graça. Vamos, Gustavo, vamos terminar essa prédica. Ajuda-me.
por favor. E a seguinte, essa é a segunda. A terceira é sola fé, sola fide, siga. Vamos seguir aqui. Sola fide é salvação, não é por obras, não é por méritos, não é compra de perdão. Por favor, não há indulgência, não é fé e mais obras. Não, é exclusiva a obra de Deus. Recebimos a salvação por la fé em Cristo. Este é o terceiro pilar da reforma protestante. O quarto pilar, vamos, são 5. Estamos terminando. Solo Cristo. O que significa solo Cristo? Que a salvação é solo por Cristo. Ponga na diapositiva. Hoje em dia, há um mundo de pluralismo, não é? Plural. Donde? Não hables que solo Cristo, porque aí há outras religiões, e afinal todas as religiões levam a Deus, não é? Então, se não habla, o cristianismo é muito exclusivista, pues, como só ustedes vão ir ao cielo? E os budistas? Também vão ir, porque são tão buenos. E os maometanos, os muçulmanos, os islâmicos, muitos deles também vão ir. Há um pluralismo religioso, e a reforma grita dizendo, não, é só Cristo, Ele é a porta, não é uma porta, é a porta, Ele é o caminho, não é um caminho, é o caminho, Ele é o mediador, não um dos muitos mediadores que podem ir a Deus, ou para me ajudar, não, Ele é o único, e Ele é o único Hijo de Deus, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais a igreja, não é Cristo a denominação, não é Cristo mais a confessar ao sacerdote, não é Cristo e os ídolos cristianos, não, é só Cristo. Quando Martín Lutero dijo que isso das obras estava mal, su líder, su sacerdote principal dijo, pero Lutero, se nós vamos sacar as buenas obras de las personas, porque hasta entonces las buenas obras salvaban. Dice Lutero, si vamos a sacar las buenas obras, ¿cómo? ¿Qué vamos a dar a las personas? ¿Cómo las personas van a ser salvas? Y Martín Lutero dijo, vamos a dar a Cristo. Las personas necesitan de Cristo y no de buenas obras para serem salvas. Recibe a Cristo, su vida es transformada. Ahí entonces, como resultado, yo practico buenas obras, no para salvación, sino como resultado de la salvación en Cristo. Amén. 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 Si eso no te emociona, por favor, voy a orar por usted. Está muerto, pues. Dios mío. Y para finalizar, la última diapositiva. Solo a Dios la gloria. É um siglo muito humanístico hoje, não é? Onde nós somos o centro do universo, não? Deus tem que me escuchar porque eu necessito. É como se Deus fosse o gênio, não é? A Bíblia é como a lâmpada e eu sou Aladim. E Deus aparece e diz: sim, Samuel, te dou 3 deseos. O que é? Senhor, cabelo? Não sei se ele é o primeiro desejo. Se prova, não? Você está rindo, porque eu sabia que há muitos cristianos tratando Deus dessa maneira. Um homem como luz do universo, como centro do universo. Deus, tu não me diste na casa que queria. Já não quero mais ir na igreja. Eu fui abandonar. Orei tanto por uma casita, hasta la cita fui. E tu não me diste na casa. Pastor Pablo me mintió. Na igreja pentecostal es una mentira. Hace 5 años que estoy ahí, nunca cambié de auto, sino con mi viejito. ¿Quién te dijo que Dios es obligado a cambiar tu auto? Anda a trabajar, pues. E Deus te vai dar saúde, vai bendecir. Você está guardando o coronavírus, estamos vivos. Eu pensei que ia morrer em Oruro por el frio, por el coronavírus. E Deus me guardou. Estás aqui vivo, te caiu esse pouco de pescoço que tem. Você não é el centro del universo. Dios no está a su disposición como un genio de la lámpara. A mi hijito, te voy a dar sus deseos. No, Dios, solo la gloria debe ser dada a Dios. Un principio, un pilar fundamental de la reforma es esta: Dios no divide su gloria con nadie. Romanos 11:36 dice: porque de Dios todo es por Él, todo es por medio de Él y todo es para Él. Amén. Principio, medio y fin pertenece a Dios. Su vida pertenece a Dios. Su familia pertenece a Dios. Si usted está aquí hoy, es porque Dios tuvo misericordia de usted. Por eso está vivo. Da gloria a Dios. Pare de adorar seres humanos. Pare de adorar a ídolos. Ay, yo soy fan de ese pastor. Pare con eso.
Inclínense, fueron sus ojos a Cristo. Y el último pilar dice: solo la gloria debe ser dada a Dios. Iglesia no es lugar de celebridades o de estrellas. Iglesia es lugar de siervos y siervas que están aquí orando, ayunando, se esforzando. La única estrella, el único sol que va a brillar sobre la iglesia pentecostal Peña de Oreb, aún aquí abajo, aún allá arriba, se llama el sol de la justicia, Jesucristo. La reforma protestante es la luz de Dios en medio de las tinieblas. Cree en Cristo, adore a Cristo, ame a Cristo. Aleluya. Yo quiero hablar con usted. Póngase parado, por favor. Oh, Dios mío. La reforma no terminó. La reforma que hemos visto fue una batalla. Hoy, 31 de octubre de 2020, Dios te está llamando para ser luz allá en medio de las tinieblas de su casa. Usted está diciendo: pastor, solo yo soy cristiano en mi casa. Nadie quiere ir a la iglesia. Mi papá se burla de mí, mi mamá se burla, mi abuelito, mi padrino, mi madrina. Usted vive quizás en medio de tinieblas en su universidad, hacen burla de su fe. Quizás en su trabajo, hacen burla porque eres cristiano. Quizás el lugar donde estás es una tinieblas total. Su familia, su casa, sus estudios, sus vecinos, sus amigas están diciendo: todavía sigues así, se guardando, sigues impura. Hacen burla de su pureza, hacen burla de su fidelidad. Hay oscuridad. Hoy hay un desafío para cada joven, para cada hombre, para cada mujer. Dios te llamó para llevar la palabra de Cristo, el evangelio de la luz de Cristo. Ahí donde estás, en su casa, en su trabajo, donde hay tinieblas, la luz de Cristo va a brillar y va a cambiar ese ambiente. Yo creo así. Es más que una fecha especial, es un motivo para dar glorias a Dios y llevar esa luz del evangelio. ¿Dónde está? ¡Aleluya! Dios mío, yo no estoy vendiendo crema de caracol, no estoy vendiendo esas tonterías. Estoy predicando la palabra, la única verdad que puede terminar con la oscuridad de su vida. Quizás pecados que te dominan. Usted va a dormir en la noche, hay pesadillas eróticas, pesadillas sexuales de pornografía, pensamientos malos, temor de la oscuridad, miedo, tristeza, depresión, ansiedad, angustia, pensamientos de suicidio. Hay tinieblas sobre su corazón. En esta noche reciba la palabra de Dios, reciba la luz de Cristo brillando en su corazón. Si usted todavía no recibió a Cristo como su Salvador, si usted todavía vive en tinieblas, hoy la palabra fue predicada, que la luz brille en las tinieblas. La historia será nuestra maestra o nuestra funeraria. Ojalá en esta noche usted aprenda con la historia, como Dios levantó a los hombres en el pasado. El evangelio llegó a Sacaba, llegó a ese lugar, llegó a la iglesia pentecostal Peña de Oreb, y hoy estamos predicando la palabra. Pero si usted todavía vive en tinieblas, atormentado, preocupado, desesperado, los pecados te dominan, usted no está logrando vencer, reciba a Cristo como su Salvador. Yo quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted. Yo no te conozco. Yo no conozco su vida íntima. Quizás usted puede venir aquí, venir a la iglesia, mostrar una apariencia de cristiano, pero en el íntimo, un lugar más oculto de su ser, usted oculta pecados que no comenta con nadie, pecados que te da vergüenza, que practicó antes en el pasado, y ahora estás luchando con la culpa, diciendo: ¿cómo me voy a salvar? ¿Cómo me voy a salvar? La respuesta está en la palabra de Dios. Cree en Jesucristo, que murió en la cruz, llevó sus pecados, te puede perdonar, te hace una persona justa, y ahora van a tener paz con Dios. Las tinieblas se van a acabar, la luz de Cristo va a brillar sobre su vida, y por donde vas a caminar vas a llevar esa luz. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Yo quiero hablar con usted. Yo quiero hacer una invitación en esta noche. Si usted todavía no recibió a Cristo como su Salvador, no estoy diciendo quizás un simpatizante: a mí me gusta la iglesia. No es eso. Yo no quiero cambiar de religión. No es eso. Estoy hablando de la luz verdadera, la luz de Cristo. Oh, Dios mío, yo te voy a lanzar un desafío que yo hice una oración esta semana sobre ese desafío. Yo no estoy aquí burlando de ser cristiano, no estoy aquí para pasar tiempo. No sabemos si seguiremos vivos hasta el próximo sábado, hasta el próximo domingo, no sabemos. Pero yo quiero hacerte una invitación. Si usted quiere recibir a Cristo en esta noche, sus pecados perdonados, salir de esas tinieblas y vivir la luz de Cristo, con la seguridad de ir al cielo por la muerte de Cristo en la cruz. Si mueres hoy o mueres con 90 años,
está seguro de su salvación por Cristo. ¿Dónde está? Yo voy a pedir que usted levante su mano. Usted que quiere recibir a Cristo como su Salvador, levante su mano, no tenga vergüenza, levante su mano. Usted que quiere confesar a Cristo como su Salvador, dice: Señor, tú eres mi Salvador. Yo voy a dar un paso más allá. Yo te voy a invitar a que pase aquí adelante, por favor. Oh, Dios mío, es una noche muy especial. Usted escuchó la palabra, y ojalá esta palabra sea semilla que cae en buen corazón. Ojalá su corazón sea un buen corazón, un corazón listo para esa semilla dar frutos. No un corazón endurecido y perdido, lleno de piedras, no, un corazón blando. Oh, Dios mío, yo quiero llamar al pastor de esa iglesia, el siervo que Dios ha puesto sobre esa iglesia, Pastor Pablo, por favor, que va a orar con ustedes, sí. Yo creo en la autoridad que Dios pone sobre la iglesia. Aleluya. Y el pastor va a estar orando con ustedes. Pongan atención. Padre amado, te damos gracias por cada vida que está aquí presente, Señor. Y gracias por mis hermanos que han pasado aquí delante, Señor. Dios Santo, gracias porque tú has tocado estas vidas. Aleluya. Para que ellos, Señor, puedan dar este paso. Señor, si alguno de ellos todavía estaba dudando de su salvación, que este momento, que este día, esta noche, Señor, pueda salir de este lugar y nunca más dudar de la salvación en Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu bendición sobre cada uno, no solamente de cuántos están aquí delante, sino también de cuántos están ahí en sus asientos. Aleluya, Jesús. Tu gracia esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.